Hola chicos, espero que estén muy bien. Esta grabación es de la unidad 4, tipos de comunicación de nuestra materia. ¿Qué vamos a leer para esta unidad? Vamos a leer el capítulo 2 de Zapatero, Ana Isabel y los capítulos 2 y 3 de Watzlawick, del libro de Watzlawick. Muy bien. Entonces, primero que nada, vamos a ir al libro de Zapatero. Como dijimos, es la unidad 2 y van a ser las páginas 67 a 121. Vamos a ir em, comentando algunos temas de esta unidad. En primer lugar, vamos a charlar acerca de la comunicación oral y escrita en las empresas. Mm, por empezar, nos va a decir la autora que comunicar es compartir algo de nosotros mismos, ¿no? Y esto es muy importante dentro de los ámbitos laborales, donde además vamos a comunicar cosas específicas de nuestro trabajo. Es una cualidad tanto racional como emocional y solamente es del hombre, puesto que los animales tienen algunos de manera muy limitada cierto nivel de comunicación, pero claramente no llegan a la forma que nos comunicamos nosotros los seres humanos. También nos va a decir la autora que esto de comunicarnos surge por esta necesidad de ponernos en contacto con las demás personas y cuanto más de todo esto dentro de una compañía. Lo cierto es que cuando intercambiamos ideas, adquirimos un significado de sentido y también una significancia o una significación de acuerdo con experiencias previas. Así, la autora va a citar a Ferrer, que nos va a decir que consiste en la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos. Y todo esto vamos a necesitar comunicarnos con símbolos. Nosotros hemos hablado al comienzo de la materia que los símbolos son palabras, ¿sí? Que nos van a traer realidades que en ese momento están en ausencia. Si nosotros decimos en este momento, qué lindo es mi perro, o mi perro es de color marrón, ¿sí? Algunos de ustedes se van a imaginar distintos tipos de perro de color marrón. Así que vamos a tener entonces que utilizar los mismos símbolos para podernos entender. Si una persona expresa en un idioma que otra no conoce, por ejemplo, esa misma frase tan, digamos, fácil de entender, digamos, en idioma español, muy accesible para cualquier persona, incluso un niño pequeño, un niño de los primeros años de un jardín de infantes seguramente va a poder entender a la perfección esa frase. Sin embargo, para una persona que no conoce otro idioma, esa misma frase va a ser tremendamente difícil de comprender y aprender. Ahora bien, entonces, por eso lo de significados compartidos. Em, Todos nacemos en una cultura y esa cultura nos va a ir enseñando cómo se dicen las distintas cosas. ¿Y cuánto cuesta? Seguramente más de uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender otro idioma y sobre todo cuando uno es grande quizás, qué difícil aprender otro idioma cuando uno ya tiene cierta edad, ¿no es cierto? Todos lo que lo hemos tratado de hacer lo sabemos, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con que uno no está inmerso dentro de esa cultura, de ese idioma normalmente, ¿sí? Y aún estando inmerso dentro de la cultura de ese idioma, cuesta mucho comprenderlo, aprenderlo. Recuerdo hace muchos años en Alemania, había hecho un curso de alemán y tenía por compañero a un señor de Nigeria que estaba hacía muchos años casado con una señora alemana. Em, y Era un hombre de unos 40 años que ya hacía casi 10 estaba viviendo en Alemania. Y la verdad que el nivel de... Hablaba muy bien inglés y calculo que venía hablando en inglés durante todos esos años, ¿no? Porque el nivel que tenía era muy básico. Y bueno, nos contaba bueno, que estaba como cansado de vivir en un lugar donde no podía entender, si bien se podía dar a entender por saber perfectamente inglés.
la verdad es que costaba muchísimo, bueno, vivir en un lugar donde él no podía comprender el idioma que se estaba hablando, ¿no? Así que bueno, la verdad que era como muy responsable con sus tareas y avanzaba muchísimo con el idioma, ¿no? Calculo que también de alguna manera esos años de haber estado dentro del país deben haber ayudado, ¿no? Pero bueno, justamente por esto, ¿no? Nos cuesta mucho entender esos símbolos compartidos cuando no aprendemos de pequeños un idioma. De hecho, los psicólogos hablan de un periodo o fase en donde tenemos la posibilidad de aprender varios idiomas y esa fase se cierra aproximadamente a los 6 o 7 años, con lo cual los idiomas que aprendemos durante ese es como un momento privilegiado para aprenderlos, ¿no? Este, varios jardines de infantes conocen esta teoría y la aplican, ¿sí? Enseñando a los niños varios idiomas incluso a la vez. Y los niños increíblemente son capaces de comprender a sus maestras y bueno, interactuar con ellas en distintos idiomas y todos a la vez, como decía anteriormente. Así que bueno, em, cuando intercambiamos ideas, entonces estas ideas van a adquirir sentido o significación de acuerdo entonces con nuestras experiencias previas. Así, ¿sí? Vamos a ir creando, como decíamos, estos significados compartidos y simbólicos, como para ir cerrando el tema. Así que el lenguaje va a ser la forma en que nos vamos a comunicar los seres humanos y lo vamos a definir entonces como un conjunto de signos estructurados que van a dar a entender una cosa. Esta definición es de un autor que se llama Morris. Em, Así que bueno, en los orígenes nos comunicábamos entonces con lenguaje no verbal, con señas, ¿sí? Y con los distintos órganos sensoriales. Hay varias investigaciones y están muy bien reflejadas en un libro que recomiendo, una serie de libros en realidad, de una autora que se llama Auel. Y esta autora va contando la vida de Ayla, una niña preadolescente en, o digamos, lo que podría decirse una niña en camino de ser mujer. En los distintos libros ella, digamos, va viviendo esa transición en una comunidad de personas de la prehistoria. Y es muy interesante porque ella dentro de sus libros, si bien es una novela, va a ir contando va a ir contando cuestiones que tienen mucha validez científica. Entonces, el primero de los libros es el clan del oso cavernario, ¿no? Entonces, ella allí va a ir contando cómo esta niña que queda huérfana y es encontrada por un clan distinto al suyo y menos evolucionado, tiene no hace uso del lenguaje como ella sí lo puede hacer. Y bueno, y esta niña va a experimentar un montón de cuestiones porque su cerebro está ya adaptado y puede conocer el lenguaje, mientras que las personas que la adoptan no lo pueden hacer. Mucho después de todo esto, ella se da cuenta, ¿no? de esta situación. Pero bueno, es muy, muy, muy interesante y como les decía, de una manera muy amena. La autora, que es una doctora, además, no recuerdo si en psicología, pero recuerdo que tiene un PhD, va contando muchísimas cosas que se saben a partir de distintas investigaciones de una manera muy eh, amena acerca del lenguaje. Bueno, un pequeño recomendado. Bueno, así que la verdad que el lenguaje es arbitrario. Me estoy dando a la tarea en este mismo momento de aprender el lenguaje de mis antepasados, que es el lenguaje croata. Y por ejemplo, planine es montaña. Uno diría, bueno, pero es una zona plana. No, es montaña. Entonces, la verdad que tiene un carácter muy arbitrario.
¿no? Entre lo que es el significante y el significado. Y esto se demuestra muchísimo, bueno, como en este pequeño ejemplo que les contaba, con la pluralidad de las lenguas. Así que cada palabra va a tener un carácter simbólico y la más de las veces lejos de ese referente inmediato, ¿sí? Que bueno, además nos va a permitir referirnos entonces a realidades no presentes. Así que como podrán ver es muy difícil a veces, por eso nos cuesta tanto aprender un lenguaje nuevo, máxime cuando es un lenguaje, este, bueno, no tan común por lo menos, ¿no? Vaya si es difícil. Bueno, algunas características entonces de la buena expresión oral: ser claros, ¿no? Muy importante, tener buenos criterios que estén bien argumentados, tener una idea bien clara sobre el tema que uno quiere decir, intentar en la medida de lo posible no reiterar, ¿no? Y hacer un buen uso de las palabras, podernos expresar de manera oral y corporal, particularmente en los ámbitos empresariales o académicos, donde, bueno, son, por así decirlo, un poco más serios que los ámbitos familiares o de amigos. Bueno, ¿cuáles son entonces las funciones de la comunicación oral? La autora nos va a hablar principalmente de tres. En primer lugar, va a ser representativa, porque lo más elemental de cualquier mensaje es informar. Asimismo, también va a ser emotiva o expresiva y se relaciona con la persona que habla, que además de informar, va a expresar sus emociones, incluso con el tono de la voz, que muchas veces no va a poder esconder la otra persona las emociones que tiene, aunque así lo quiera. También va a ser apelativa, es decir, va a estar enfocada al oyente y va a buscar una reacción de ese oyente, va a apelar a sus sentimientos, va a buscar una respuesta entonces de este oyente. Así bien, las funciones de la comunicación oral entonces son las de ser representativa, emotiva y apelativa. Muy bien. Capaz que una pequeña palabra que les puede ayudar es, por ejemplo, REA, ¿no? REA, representativa, emotiva, apelativa. Muy bien. ¿Y cómo planificamos la comunicación oral? La comunicación va a ser multidireccional. ¿Por qué? Porque van a intervenir varios locutores. Y esto va a tener que ver con un diálogo entre los distintos participantes que van a ir intercambiando los papeles tanto de emisor como de receptor. Por ejemplo, van a ser diálogos planificados, una entrevista, por ejemplo, las que tenemos a nivel laboral, son diálogos planificados. Normalmente hay una serie de preguntas que suelen repetirse. De hecho, cuando ustedes comiencen a ir o si ya empezaron a ir a distintas entrevistas, van a estar incluso como hasta más preparados para algunas determinadas preguntas, como por ejemplo, mencioname tres características que desearías cambiar o cuáles son tus tres oportunidades de mejora, ¿no? Preguntas que a veces nos descolocan un poco porque uno, bueno, justamente está intentando conseguir un trabajo, ¿no? Entonces quiere mostrar siempre su mejor parte. Pero bueno, son diálogos planificados, ¿no? Entonces, bueno, uno ya por lo menos puede pensar qué quiere contar de sí mismo, ¿verdad? Ahora bien, el debate es otro tipo de diálogo planificado y de hecho si uno ve los debates, por ejemplo, presidenciales que se suelen organizar en los distintos países y también en el nuestro, va a notar que es un debate reglado, es un diálogo reglado entre los distintos participantes, donde los distintos participantes acuerdan una serie con algún canal de televisión o algún organizador, acuerdan una serie de preguntas y cada uno de los distintos candidatos que en los últimos años ha hecho debates, entonces se compromete también a una serie de a responder una serie de preguntas y armado de una determinada manera, con una cantidad de minutos, súper reglado, ¿no? Como para que, bueno, justamente este, no se mantenga como los cauces de la seriedad, digamos, ¿no? Y el interrogatorio, donde, bueno, tenemos otro tipo de
vía quizás más judicial, desde un lado más legal, en donde va a haber una persona que pregunte y otra que responda, y en función de esas respuestas, bueno, se pondrá en juego la libertad o no, o algún tipo de pena o sanción que le pueda caber a esa persona por alguna cuestión. Bien, y por otro lado vamos a tener a la comunicación unidireccional, que va a ser un único emisor que se va a dirigir a un conjunto de oyentes. Podría ser, por ejemplo, este mismo eh, persona que está dentro de un espacio político que va transmitiendo sus ideas para que otras personas lo acompañen, por ejemplo, con su voto. Por ejemplo, pertenecen a este tipo de comunicación un discurso o una conferencia. Desde un ámbito más eh, laboral, podríamos pensar a un gerente general que en un discurso de fin de año, por ejemplo, agradece a sus colaboradores por el trabajo realizado durante el año, o con algunos momentos en los que también los directivos y directores cuentan los logros conseguidos durante el año, ¿sí? O cuando viene quizás algún directivo, algún gerente importante de otro país, de la casa matriz, va contando, bueno, qué se espera de la empresa, qué cosas, digamos, estaría bueno cambiar, qué cosas, bueno, se esperan como objetivo más a nivel global. Asimismo, también las conferencias se dan mucho en el ámbito académico, pero también en las empresas, en donde en ocasiones se invita a distintas personas para hablar de temas que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, Nando Parrado, que fue un sobreviviente del accidente de un libro que quizás conocerán de Paul Reed, el libro Viven, que está basado sobre hechos reales, sobre un grupo de rugbyers uruguayos que en los años 60, si no recuerdo mal, años fines de la década del 60, vuelan a Chile y en ese vuelo a Chile lamentablemente caen en la cordillera en el lado argentino. Em, Varios de ellos fallecen y los que sobreviven lo hacen gracias a la tenacidad de los miembros de ese equipo, particularmente de uno de ellos, que se llama Fernando Parrado. Este hombre vive en la actualidad. em, lo acompañaban su mamá y su hermana. Ellas fallecen en el accidente y él se propone contarle a su papá que él estaba vivo. Realmente escala la montaña y contra todo pronóstico llega del lado chileno. Eh, es importante recordar que ellos no estaban preparados ni tenían alimentos suficientes ni nada por el estilo. Em, Hoy en día, este hombre hace conferencias en distintas empresas y habla de la motivación. Realmente fue una persona que se puso al hombro toda esa situación. Y bueno, fue tan, digamos, llamativo el caso, emotivo también, que hubo una película que se llama Viven, bueno, primero el libro y luego la película. Y en esta película se muestra muy bien que el líder del equipo de rugby no puede con toda la situación y es Nando Parrado, o Fernando Parrado, la persona que toma ese liderazgo. Hoy en día es un referente en toda la temática liderazgo y, como les comentaba, suele hacer en ámbitos laborales charlas o conferencias relacionadas con esta temática. Bien, vamos a charlar entonces de las formas de comunicación. En primer lugar, tenemos la atención telefónica, pero vamos a tener también el diálogo, el discurso, la exposición y la entrevista. Bien, también tenemos distintas formas de comunicación no verbal.
que van a surgir de distintos indicios y que nosotros nos damos cuenta porque durante la evolución nos ha servido también este tipo de comunicación para lograr acuerdos y entendimientos entre las personas. También los animales tienen determinados tipos de comunicación no verbal. Seguramente si ustedes tienen perros en casa, van a saber muy bien a lo que me refiero. Incluso son muchas las personas que dicen solo le falta hablar, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto, ¿no? Capaz que no le falta hablar, justamente son tan expresivos que no le falta hablar a nuestros perritos. Bueno, y vamos a tener dos tipos de lenguaje, dos tipos de comunicación. Por un lado, los mensajes que vamos a dar en forma voluntaria, deliberada, que van a ser signos en sí mismos, ¿sí? A partir de gestos realizados con las manos o también de distintas acciones que van a regular entonces la comunicación. Pero también nosotros transmitimos algunos gestos involuntarios, ¿sí? Que los hacemos a fin de eliminar tensiones y controlar distintos sentimientos y estados de ánimo. Em, Transmitimos confianza, desconfianza, intranquilidad las más de las veces, ¿sí? Nerviosismo, ¿sí? Así que bueno, muchas veces, y este es un gran problema, nuestros mensajes contradicen nuestras palabras. Y bueno, más de una vez pasa que las personas eh, que- eh, consideran más creíbles nuestros mensajes involuntarios que nuestras palabras. Y ahí estamos en un gran problema. Bueno, tenemos el lenguaje no verbal como veníamos charlando y tenemos entonces digamos, la aparición personal, las miradas, los gestos faciales, las posturas y la proximidad y el contacto físico que nos va a dar idea de este lenguaje no verbal. Por supuesto, la proximidad y el contacto físico tienen un límite dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Muy distinto al ámbito personal. Bueno, ¿qué tenemos como elementos de comunicación verbal? La duración, ¿sí? También el feedback que vamos teniendo, las habilidades del habla tan importantes para el mundo de la compañía, las preguntas que vamos a hacer, el vocabulario que vamos a utilizar y el respeto por el turno de la palabra. Y esto tiene que ver con el orden de intervención de los distintos participantes en una conversación. Así, las personas asertivas son espontáneas, seguras, expresivas, normalmente tienen una comunicación asertiva y una personalidad activa. Van a defender sus derechos, no van a tener temores en su comportamiento, van a tener una comunicación directa, abierta, adecuada, franca y van a tener un comportamiento respetable. También van a acatar las limitaciones y van a comunicarse de una manera sencilla con todas las personas a fin de que, cualquiera sea su origen o conocimientos, puedan comprenderse y, bueno, interactuar y intercambiar ideas. Bueno, vamos a charlar un poquito ahora acerca de las normas para conversar. En primer lugar, escuchar primero es súper importante, ¿no? Nos cuesta a veces escuchar al otro. Ser receptivo, aprender y pensar que todos pensamos diferentes y que todos los puntos de vista son válidos, aunque uno en algunas ocasiones pueda no estar de acuerdo o ir en contra incluso de sus principios. Ser tolerante, no caer en los fanatismos, ni en la discriminación, ni en la falta de respeto. Prestar también atención a quien nos habla, del modo que nos habla y así como sus gestos y sus emociones. Tener la capacidad de asimilar ideas con una comprensión que nos permita ponernos en el lugar de la otra persona para entender por qué nos plantea las cosas que plantea, aunque como dije antes, pueda no estar en línea con lo que nosotros pensamos. Y también tener la capacidad de mantener un clima tranquilo y sencillo para poder dialogar.
Ahora bien, a la hora de tratar a las objeciones, la idea es poder escuchar con interés y localizar la objeción, evitar discusiones para que el cliente no se encasille, ¿sí? Esto con los clientes es súper, súper fundamental. Muchas veces una buena táctica es contestar de forma muy cortita para, como no dar mucha importancia a esa objeción. Los vendedores saben mucho de todo esto. Y por supuesto responder siempre con respeto, ¿no? Hacia la persona y la personalidad del cliente. No exaltarse nunca y tratar de evitar, digamos, matices que puedan llegar a ser personales. No dejar reflexionar mucho, nos dice el libro, podría ser una buena técnica. Tratar de anular la objeción de los demás, conocer la psicología del cliente para dirigir la entrevista correctamente y también preparar con antelación respuestas a las objeciones. De esta manera poder controlar la propia acción y la reacción de los clientes. Normalmente las compañías tienen manuales incluso de cómo poder tratar las objeciones de los clientes, así que esto lo conocen muy bien. Ahora bien, algunas ventajas de las comunicaciones telefónicas, ¿sí? Y tenemos algunas desventajas también, como la frialdad del trato. Hoy en día esto se vuelve muy complejo en un entorno de eh, teléfonos celulares. Las personas no están tan dispuestas a hablar por teléfono y todo esto con WhatsApp se vuelve aún más y más frío. Algunas barreras y dificultades en la comunicación vamos a tener las ambientales, ¿sí? Todas aquellas que nos van rodeando, como las incomodidades, el frío, el calor, una sucursal, por ejemplo, no del todo bien climatizada, distintas distracciones visuales, no sé, por ejemplo, algún boliche, ruidos, ¿no? Me imagino, por ejemplo, tratando de mostrar en las líneas nuevos modelos de auto, ¿no? Y de repente pasa una persona con los esquíes cerca y te parece que te va a chocar y vos estás mirando el auto y de repente, nada, esa persona entra con una discusión con otra, el vendedor que quiere vender o mostrar por lo menos sus autos, todo lo que tiene ahí para mostrarle a los clientes, ¿no? Así que bueno, todo lo ambiental va a tener entonces su lugar. Lo verbal, ¿no? Eh, por ejemplo, un vendedor que hable en otro idioma, a veces pone muy buena voluntad, pero falta, digamos, o esa forma de hablar no es del todo adecuado, un lenguaje específico desconocido, ¿no? Como la jerga utilizada por ese vendedor. Y a veces también desde lo interpersonal, ¿sí? Algunas percepciones distintas, suposiciones incorrectas y prejuicios también que se van a ir dando. Bueno, otro gran tema tuvo que ver con la escritura como medio de comunicación. Y la verdad es que hasta que apareció la escritura, las personas se comunicaron a través de mensajes muy simples. Sin duda el habla ocupaba un rol predominante en toda la comunicación. Ahora bien, cuando aparecieron las formas más complejas de comunicación, las personas pudieron desarrollar lenguajes más complejos o formas de pensamiento más complejas. Y al poder permanecer las cosas de manera escrita, se pudieron pasar de generación en generación, ¿sí? Y pudieron también viajar distancias, ¿no? Y esto cambió el mundo. Muy bien. Entonces, algunas ideas para los mensajes efectivos tienen que ver en primer lugar con revisar lo que escribimos, eliminar expresiones inútiles, em, no anunciar lo que uno va a decir, sino directamente decirlo, no perder detalles, ir directamente al asunto y evitar lenguaje de tipo telegráfico, laconismos, excesiva literatura, vaguedad y también, ¿por qué no?, algunas aclaraciones que pueden llegar a ser bastante inútiles, ¿no? Bien. Algunas aplicaciones, ¿sí? El correo electrónico, las distintas agendas compartidas electrónicas, procesadores de texto,
fax, bueno, eso quedó en la historia, era un aparatito que servía para mandar hojas previo al mundo de Internet, la gestión de la documentación y la impresión de documentos. Claramente el libro en esta parte está un poquito obsoleto y hoy en día se utilizan las cosas de manera distinta. Así que bueno, hasta acá el primero de los libros. Gracias por tu tiempo, ¿sí? Y lo charlamos la próxima. Dale, gracias.